Una dosis de energía y economía sin política. Balanza comercial. Hoy que estamos teniendo la inflación por arriba de los 5.50 puntos porcentuales acumulados en el año, una parte fundamental es que esta inflación la estamos importando fuera del país y en otra son los incrementos que se están teniendo por parte de los energéticos. Hemos de recordar que mucha parte de lo que nosotros necesitamos en los diferentes mercados es importado y tenemos una balanza comercial por el momento negativa y esto influye principalmente en la parte de la inflación. Como vamos a ver a continuación, la balanza comercial, hoy en día México está en un dilema en el corto al mediano plazo y posiblemente tengamos que hacer una revisión exhaustiva en el 2026 con el TEMEC y sobre todo ponernos de acuerdo con quién vamos a seguir continuando asociándonos. Esta presentación nos va a dar unos ciertos datos y parámetros para establecer que el TEMEC ha sido beneficioso a partir del año 2020 hacia México. Primero, la balanza de enero a mayo, de acuerdo a los datos del INEGI, en millones de dólares con la exportación del crudo, podemos ver que México ha exportado del año 2019 189 mil millones de dólares, 149 mil, 193, y a partir del 2021 hemos visto un crecimiento hasta llegar hasta los 250 mil millones de enero a mayo en cada año en curso, como evaluamos. Lo que hemos importado son 188 mil millones de dólares, 152 mil, 193 mil millones, 238 mil, 246 y hemos incrementado a 254 mil. Esto entre lo que exportamos y lo que importamos, en el año 2019 teníamos un déficit positivo, en el 2020 fue de menos 3.145 mil millones de dólares, en el 2021 fue positivo de 660 mil millones de dólares, en el 2022 fue de 8.818 mil millones negativos, 2023 también negativos, y lo que vamos en este año también vamos en esta parte negativa. Esto es muy importante porque debemos de enfatizar que uno de los puntos fundamentales que tenemos hoy en día es la importación de combustibles, que esto está pegando a la inflación, la importación de ciertos productos que se necesitan en ciertos tipos de mercado y están afectando directamente a la parte de la inflación subyacente. ¿Y esto qué tiene que ver en la balanza comercial? Simplemente lo que tenemos que evaluar es, hoy en día, como se está diciendo, que dejáramos de exportar el crudo, de acuerdo a los datos que hemos sacado de la exportación de crudo, ¿cuánto equivale? Si dejáramos de exportar el crudo, nuestra balanza comercial fuera más negativa de lo que ya está. ¿Se acuerda que teníamos valores en el 2019, en el 2021 positivos? Bueno, esto se hubiera convertido en negativo si hubiéramos dejado de exportar. Entonces, una de las partes fundamentales que hoy tenemos que tener y debemos de diferenciar es que las exportaciones de crudo ayudan a la balanza comercial y dejar de hacerlo esto pondría en jaque y nuestro déficit sería mucho mayor de lo que tenemos actualmente. Hemos de recordar que las exportaciones de crudo son divisas y también son parte fundamental porque son integral de la balanza comercial. Hacerlo esto y dejar de exportar, en un dado caso, si fuéramos al día de hoy, y los años anteriores, este es el déficit que se hubiera presentado al haber dejado de exportar. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer a partir del año 2025-2026? Que según se pretende mandar la mayor cantidad de hidrocarburos a las refinerías y si en el dado caso que la refinería Olmeca ya empezó a operar. Con toda esta información ya tenemos enfatizado cómo es la balanza. Entonces hay que evaluar realmente si el TEMEC de la firma que se hizo en el 2020, con los términos y condiciones que se firmaron y sobre todo las características de los mercados en función de las regulaciones, los órganos autónomos que cada uno de los países tenían para proteger las inversiones, hay que establecer que si México realmente está beneficiado con esta firma del TEMEC. Bueno, la parte del TEMEC, como podemos ver, que está en rojo, en el año 2020 se exportaron hacia los países de Canadá y Estados Unidos 394 mil millones de dólares, se incrementó en el 2021, en el 2022 se incrementó y en el 2023 se incrementó más aún. Si nosotros hacemos este cálculo, más o menos estaríamos por arriba de los 515, 520 mil millones de dólares en la proyección para el 2024. Y como podemos ver nosotros, lo que hemos enviado hacia Canadá y Estados Unidos se ha incrementado y la tendencia es a seguir incrementando sobre todo esta cantidad de productos que exportamos y esto nos lleva a la primera pregunta en el TEMEC.
cómo le vamos a hacer en la revisión que se va a hacer en el 2026. Ya nos dijeron que es una simple revisión, pero realmente lo que tenemos que establecer es que dependerá quién gane en Estados Unidos y sobre todo las condiciones que se vayan a poner en su momento dado sobre todo tipo de aranceles, en el dado caso que se existan ciertos productos que Estados Unidos no reconozca como un origen de México. Por ejemplo, China, lo que vemos nosotros a China le hemos exportado desde 7.000 millones de millones de 10.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares es lo que hemos exportado cada año y ahorita llevamos 3.80.000 millones de dólares. Entonces, lo que tenemos que hacer en este sentido es que en China posiblemente llevemos por debajo de los 10.000 millones de dólares este 2024. Y es aquí cuando empieza el problema principal que debe ser evaluado por parte del nuevo secretario de Economía y sobre todo las características ante los posibles paros de inversiones, como ya lo observamos por parte de Tesla. Y esto es muy importante dejar claro que Tesla no fue el problema de Donald Trump. Tesla, lo que están viendo como en Estados Unidos es el mayor consumidor y en el que se tienden los carros eléctricos, se pretende hacer su compra por parte del consumidor. Hoy en día, este ha evaluado que no es conveniente comprar un carro eléctrico por las tasas de intereses que son altas. Por eso hemos visto una disminución, sobre todo de la compra de carros eléctricos en Estados Unidos puros, y esto significa que también tiene que estar ligado a un plan de infraestructura que ya está en marcha. Por lo tanto, Tesla, al ver que las tasas de intereses que están ligadas a la compra de un carro y los créditos que pueden obtener la gente en Estados Unidos les da un alto costo del dinero, bueno, hemos visto que estos cambios de la megafábrica en Monterrey. Cuando vemos el total que se ha invertido y que ha exportado México, como vimos anteriormente, bueno, México ha incrementado sus exportaciones, principalmente a los países del TEMEC como Canadá y Estados Unidos. Pero aquí viene lo más importante, ¿qué importamos nosotros? Bueno, dentro del TEMEC, como podemos ver nosotros, dentro del TEMEC importamos hemos ido incrementando, hemos disminuido en 2023 y esta tendencia también lo que podemos observar tendrá hay una tendencia a disminuir la cantidad de importaciones. Es decir, nosotros estamos exportando una mayor cantidad y estamos importando una menor cantidad de Canadá y de Estados Unidos. Pero cuando vemos los datos de China, nosotros estamos importando, hemos incrementado la cantidad de importaciones de China y lo que vemos que la tendencia es seguir incrementándose. Entonces aquí es con una de las características que hemos observado por parte del candidato Donald Trump, en donde dice que no va a permitir el ensamblado de carros chinos o tecnologías chinas que puedan pasar por su fruto en que son producidos en México. Esto hay que tener mucho cuidado derivado de lo que vaya a ser realizado y sobre todo la revisión del TEMEC, porque esto podría afectar principalmente a la balanza comercial de México. Si digamos que dejábamos de exportar y si hubiera una contraparte en el 2026 donde se cobraran cierto tipo de aranceles o la cantidad de derechos e impuestos que se tienen que pagar por el ensamblaje, dependiendo del origen, esto es lo que tiene que estar evaluándose y lo que se tendrá que estar viendo hoy en día en México. Con esta información, como podemos observar, el acumulado del 2020 a mayo, cuando se firmó el TEMEC, podemos decir que México ha enviado o ha exportado más de 1.9 billones de dólares. China se ha mandado 42.000 millones de dólares y los otros países 317.000. Quiere decir que parte del TEMEC de las exportaciones que nosotros hacemos, el 85% van a Estados Unidos y Canadá de total de lo que exportamos en el mundo. Entonces, la importancia del TEMEC radica principalmente en que los dos países principales que compran nuestras exportaciones son los países que están integrados en la parte del TEMEC. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación de la parte de las importaciones, podemos observar que tenemos una disminución de 46% y China tiene un 19%. Los otros países un 35%. Quiere decir que si ustedes pueden observar lo que se ve en referencia a China, China está importando o estamos importando de China casi la mitad de lo que estamos importando del TEMEC. Y esta tendencia puede ir cerrándose cada día y es por eso que los países de Canadá y Estados Unidos tendrán muy en cuenta la evaluación del 2026 y sobre todo las importaciones que México esté realizando de China y qué tipo de importaciones en función de la tecnología y principalmente los tipos de carro. Todo esto que estamos observando también pega la inflación
porque al México no poder ser autosuficiente en combustibles y seguir importando ya sea gasolina y diésel por las características que se necesitan de este tipo de combustibles en el 2026, derivado que en el capítulo de la parte ambiental también está afirmado que se tiene que utilizar diésel de bajo azufre, todas estas características que estamos observando pudiera pegar a México en la balanza comercial entre lo que se exporta y lo que importamos. Con la información que estamos viendo, entonces podemos decir que el TEMEC ha tenido siempre un déficit positivo entre lo que se exporta y todo lo que hemos observado. Pero cuando vemos la parte de China, tenemos un déficit negativo y el cual ha ido aumentando a partir de la firma del TEMEC del 2020 y esta característica se continuará una tendencia a la alza. Es por eso que estamos viendo ciertos mensajes y ciertos eh, cuestionamientos que se están haciendo en el comercio y los mercados en Estados Unidos, si México va a ser socio bueno o no en la firma del TEMEC, derivado del origen de cómo y qué productos. Tenemos de recordar que México no produce tecnología, ensambla tecnología y por lo tanto depende de qué país o quién está enviando la tecnología o su procedencia de la misma. Si seguimos observando, México compra y trae muchas cosas de China y esto lo están ensamblando y se está mandando al mercado de Estados Unidos. Cosa que Estados Unidos ya se dio cuenta y lo que no quieren es que suceda esto en las exportaciones que se puedan tener carros eléctricos, a según de varias empresas de China que se quieren instalar en nuestro país. Y esto podría ser una parte o un apalancamiento que pudieran tener estas para llegar al mercado de Estados Unidos. Y esto es lo que Estados Unidos no está permitiendo y no va a permitir que el origen del ensamblado de los carros diga que proviene de México. Entonces, como podemos ver, este es el punto fundamental que se tiene que evaluar y esto es lo que nos genera como consecuencia. Tener un déficit negativo como nosotros tenemos hoy en día, como pueden ver ustedes en estos puntos que teníamos positivo en el año 2020 y luego tenemos negativo ya para el año 2023, 2024, esto es una tendencia que nos puede ayudar, nos puede dar una mayor inflación y no tener el control, sobre todo de los precios de lo que importamos. Es decir, a una mayor importación también estamos importando la inflación y por lo tanto esto puede afectar. Hemos de recordar que los mercados que se tienen y tener una balanza positiva quiere decir que eres un país que produce todo lo que necesitan sus mercados. Cuando hacemos la discretización en cuanto a Estados Unidos y derivamos, vemos que Estados Unidos, lo que hemos visto es que Estados Unidos, como pueden ustedes ver, es el mayor país donde estamos exportando y lo que podemos observar es que tenemos una tendencia de incremental y esto nos da un punto fundamental y una estrategia que tenemos que evaluar de cómo vamos a ser socios comerciales, principalmente con Estados Unidos, derivado que Canadá, como pueden ustedes ver, es una mínima cantidad que nosotros exportamos, donde la mayoría que exportamos es hacia Estados Unidos. Como podemos ver, China, nosotros le exportamos una menor cantidad, pero cuando hacemos las gráficas de las importaciones, podemos ver que de Estados Unidos importamos una menor cantidad y podemos ver que China ya está casi a la mitad de lo que nosotros lo estamos importando de Estados Unidos. Y esto es lo que Estados Unidos está evaluando y está observando. Entonces, lo que hay que tener en cuenta nosotros en hoy que estamos viendo esta balanza comercial es que debemos de recordar que nosotros, de acuerdo a la estadística que tenemos, nosotros exportamos casi el 85% de todo lo que de todo lo de las exportaciones hacia Canadá y Estados Unidos, siendo Estados Unidos el principal país donde enviamos nosotros nuestras exportaciones. Y hoy en día podemos observar que lo que le importamos del TEMEC de Canadá y Estados Unidos casi es casi el 50%, sí, donde China está ganando una parte grande de lo que estamos importando. Todo esto nos puede afectar, primero, sobre todo en la inflación, en derivado que importamos combustibles y ciertos productos alimentarios y otras cosas que se necesitan para el ensamblado de los vehículos. Y también tenemos un inconveniente que estamos viendo que a China está teniendo una gran cantidad de aportaciones sobre la importación y Estados Unidos va a estar revisando en el TEMEC en el año 2026 el origen, ya sea de lo que se ensamble y sobre todo lo que se pueda enviar hacia los Estados Unidos. Hemos de recordar, México no produce tecnologías, no crea tecnologías, ensambla tecnologías y esas tecnologías dependerán de qué país y sobre todo Estados Unidos permita que se puedan hacer las importaciones y en el dado caso que se pueda realizar, dependerá mucho de los aranceles y esto pudiera lacerar las exportaciones e incrementar nuestro déficit comercial. Además, dejar de exportar pudiera incrementar
dejar de exportar crudo podría incrementar nuestro déficit comercial. Gracias y espero que sirva esta información.